El universo de Rockstar junto con la saga GTA nos ha dejado algo bastante claro, que son los mejores en lo que se refiere al realismo enfocado al mundo abierto, donde además los detalles más mínimos son sorprendentes para un juego de tal magnitud. Y en el video que te traigo el día de hoy no será la excepción, pues te doy la bienvenida a los 100 datos y curiosidades que debes conocer sobre GTA V. Número 1. Suscríbete. Ok, no, ahora sí comencemos, pero sí, suscríbete. Fallar y repetir una misión hará que veamos versiones ligeramente distintas del diálogo que precede a la misma. Es decir, si vuelves a repetir una misión una y otra vez que te ha gustado mucho o que por cualquier otro motivo te ves obligado a repetirla, pues vas a notar un ligero cambio en lo que serían los diálogos, un tanto distintos y con nuevos conceptos que quizás no habías visto al inicio. Las sandalias o zapatillas hacen ruido al andar y no estar pegadas a los pies. Tu ropa se moja cuando te metes al agua, pero solo hasta donde te metiste. Si te mojas hasta el pecho, los hombros se quedan totalmente secos. Si coges un taxi rápidamente en el aeropuerto mientras alguien lo esperaba, se enfadarán, te insultarán y ocasionalmente intentarán golpearte. Es posible que cuando entres a una tienda la estén atracando. Michael hablará con su psiquiatra de cosas que ha hecho cuando tú lo controlabas, como ir a pasear con las chicas malcriadas o atropellar a peatones. Los sonidos de los coches están increíblemente detallados, incluyendo el ruido del aire. Si hablas con un personaje por teléfono y le vuelves a llamar al poco tiempo, te va a recordar que acabas de hablar con él hace un momento. Lamar se mete con el peinado de Franklin al inicio del juego. Si cambias el corte de cabello, Lamar lo nota y lo comenta. Se pueden incendiar los rastros de gasolinas que dejan los coches mediante el escape al momento de acelerar. En ocasiones verás a chicas en topless en fiestas, en mansiones, en Vinewood. Y si les haces una foto con el móvil te llamarán de todo y sus novios saldrán a golpearte. Si bloqueas el tráfico con tu coche, los conductores te embestirán e intentarán quitarte de en medio. Si obligas a Trevor a escuchar cierta clase de música se enfadará y posteriormente cambiará la emisora de radio en ese preciso momento para no seguir escuchando esa música que tanto odia. El sudor se puede ver en la ropa de los personajes si haces ejercicio o corres durante un buen momento. Si gastas demasiado dinero personalizando tu coche, algunos NPCs harán cumplidos y le harán fotos, te dirán que se ve bastante bien, te dirán halagos y cosas similares. Si atropellas a Amanda, la mujer de Michael, por accidente, los dos personajes tendrán una charla única y recibirás la factura respectiva del hospital, lo cual también sucederá con los hijos. Si sacas una foto de un artista callejero antes de darle dinero, este se enfadará. Algunas veces los artistas callejeros recibirán una llamada al móvil e interrumpirán su función para contestar. Si le envías la foto de tus piezas de casa a otros personajes, te contestarán y la mayoría de las veces asqueados o confusos por lo que acabas de hacer. Los senderistas que suben al Monte Chiliad toman fotos de las vistas con sus móviles. Amanda, la mujer de Michael, tiene un perfil en la página de contactos de Hushmash. El puntero del ratón de internet no es el dedo índice, es el corazón. Si vuelves a la tienda donde compraste la ropa para la misión del Life Invader, el vendedor te pregunta cómo fue la entrevista. Al salir del hospital, tu personaje todavía tendrá algunos cortes y moratones del accidente que haya acabado de sufrir. En ocasiones random del juego observarás actos paranormales que no entenderás, pero que suceden en un instante bastante rápido. Si te paras en un semáforo en rojo al lado de otro coche y pulsas acelerar y freno a la vez haciendo ruedas, el conductor de al lado se pica y te echa una carrera. Quemar rueda hará que los transeúntes se paren y te hagan fotos. Si le das una patada a un coche, se notará totalmente en su estado físico. Los NPCs del juego correrán y se taparán la cabeza con lo que tengan si empieza a llover. Cuando entras en un túnel, pierdes la señal del GPS. Si sigues a una mujer al azar, probablemente acelerará el paso nerviosa mirando hacia atrás. Los mensajes de voz que te mandan algunos personajes cambiarán dependiendo de lo que hayan hecho durante el juego. Si haces ruedas encima de un cadáver, verás un festival de sangre. Los coches viejos frenan peor y a veces les cuesta arrancar. Cuando pulsas el botón de mirar hacia atrás mientras conduces, verás que tu personaje mira por el retrovisor. Puedes cambiar la configuración de tu móvil para que vibre en vez de sonar cuando recibes una llamada. La luna tiene correspondientemente todas
todas sus fases y lo puedes ver mientras progresas en el juego. La luna llena cada vez se ilumina más. Cuando los tres personajes van en un coche y hablan, sus labios están sincronizados con sus palabras, aunque solo los veas por la vista trasera. En las misiones que se pueden empezar con varios personajes, el comienzo es distinto dependiendo de con quién lo hagas. Si vuelves a Lemon Nation, al que entras en una de las primeras misiones, el vendedor te va a recordar. Frenar bruscamente hará que quien vaya dentro del coche se tambalee y ocasionalmente se queje de tu forma de conducir. Si en un tiroteo con la policía disparas a uno en la pierna, un compañero suyo lo recogerá para ponerle a cubierto. Puedes matar pájaros golpeándoles con tu avión o succionándoles con el motor. Si jugando como Franklin o Trevor coges el coche de Michael, te llamará gritándote para que se lo regreses. Los locutores de radio dirán buenos días o buenas noches dependiendo de la hora. Los coches se ensucian a medida que los conduces, sobre todo si vas por el campo. Los NPCs harán comentarios si tu coche está demasiado sucio. Conducir por las montañas puede hacer que pierdas ciertas señales de radio y oigas ciertos ruidos. Los cables eléctricos se mueven si hay bastante viento. Si las olas golpean la parte derecha de tu barco, vibra el lado derecho de tu mando, el izquierdo si te golpean por la izquierda, respectivamente. Los coches tienen luces cortas y largas. Caminando por la playa puede que veas a un perro paseando solo, luego encontrarás a su dueño preguntando por él. Cuando empieza a llover, la tierra, la carretera y en general todo se va mojando poco a poco de manera súper realista. Si vas afeitado o con el pelo rapado, verás cómo poco a poco te va creciendo y tendrás que pasar por la peluquería para recuperar tu aspecto original. Es común que veas a un NPC intentando aparcar su coche y teniendo problemas para conseguirlo, si el hueco no es demasiado grande. Michael, Franklin y Trevor tienen diferentes smartphones, iOS, Android y Windows Phone. Si haces que Franklin se tome un momento para reflexionar, entre comillas, verás que se vuelve bastante reflexivo y revela sus pensamientos más íntimos y llega a confesar que se siente solo y que no tiene amigos. La casa de Lester está llena de figuras de acción y hay una caja con la etiqueta Big Fu en un rincón. Los jets dejan una hilera de humo en el cielo que se ve perfectamente desde la tierra. Si rompes una ventana y pisas los cristales, oirás el sonido de su crujir. Los coches se comportan de manera distinta si son de propulsión trasera o tracción delantera. Si se llega a mojar tu calzado, las pisadas suenan distinto hasta que se sequen. Los NPC juegan partidos completos de tenis y puedes oír sus comentarios sobre cómo va el juego. Cuando Franklin conduce con Chop, se inclina sobre él para abrirle la puerta cuando aparca. Si disparas al depósito de un coche, crearás un reguero de gasolina que puedes prender. Entre el amanecer y el anochecer verás como muchos vehículos se dedicarán a estar haciendo piruetas en la playa para poder pasar un buen momento. Si dejas a tu personaje quieto durante un rato, pasarás a la vista en primera persona e incluso se fijará en cosas que le llamen la atención. Si conduciendo de noche chocas contra una casa, verás cómo se encienden las luces de las ventanas. Has despertado a sus habitantes. Si intentas atraer a una mujer malcriada cuando hay policía cerca, te ignorará e intentará pasar desapercibida. Las páginas de Life Invader de los personajes se actualizan con el curso de la aventura, en muchos casos comentando eventos que hemos visto en el juego. Puedes hacer un tour en autobús por Vinewood, que te llevará por los principales lugares turísticos con una guía incluida. Trevor tiene un tatuaje recordando la muerte de Michael en su honor. Te puedes esconder entre los arbustos para huir de la policía. A veces escucharás a las mujeres malcriadas hablando por teléfono, comentando sus problemas para pagar el alquiler. Si conduces de noche con las luces apagadas, los choques que te cruces te darán largas para avisarte. Si atropellas a un animal, tu personaje hará comentarios específicos. Si atacas a un miembro de una banda cercana a Groove Street, todos los vecinos se te echarán encima. Si te fijas en un personaje que esté durmiendo, verás cómo los músculos de su cara se contraen ligeramente. Los sonidos del juego pueden sonar bastante distinto, pueden sonar lejanos y apagados en sí. Por ejemplo, vienen de la radio de un coche lejano o cosas similares. Cuando Franklin se muda, al principio su casa está casi vacía y con cajas por todas partes. Con el tiempo, hay menos cajas y más muebles. En el prólogo, el móvil de Michael no es un smartphone, es un teléfono viejo, dado que el prólogo tiene lugar años antes en la historia. Si inutilizas un coche de policía sin matar a su ocupante, este se bajará y requisará el coche de un civil para continuar con la persecución. Puedes saltarte una parte de una misión si fallas varias veces seguidas. De noche podrás ver a la gente en la playa alrededor de hogueras. Cada grupo habla de sus cosas y hay algunos que incluso tocan la guitarra. Puedes llamar a dos personajes y quedar con ellos, hacer actividades como jugar al golf o ir al cine. Cada combinación de actividad y personajes tiene sus diálogos únicos. Más adelante de la aventura, Trevor pondrá el particular oso de peluche en el frontal de su coche. Hay
pelotas de golf por todo el fondo de los lagos del campo de golf. Salir a pasear con mujeres malcriadas aumentará tu resistencia. Si corres por la vía del tren detrás, tocará la bocina continuamente hasta que te apartes. El metro de GTA V que no tienes necesidad de visitar está completo con sus propios efectos de sonido, NPCs y anuncios. Si le pegas a alguien con gafas, estas saldrán volando. Si haces que Michael salga a beber con Amanda, profundizarán mucho más en su relación vía diálogos únicos. Si robas una tienda repentinamente, el tendedero te reconocerá y llamará a la policía en cuanto antes. Si hablas por teléfono mientras conduces, no puedes apagar ni encender las luces, tienes las manos ocupadas. En niveles altos de búsqueda, los policías se dan órdenes entre ellos hablando y usando gestos. Si un peatón está cruzando la carretera y el semáforo se pone en amarillo, correrá hasta la otra acera. Si nadas con Michael y entras en casa mojado mientras Amanda está dentro, ella te regañará. Si disparas a la casa de uno de tus personajes mientras controlas a otro, te mandarán mensajes de texto enfadados. Si durante un tiroteo un enemigo se esconde y deja de disparar por un momento, desaparecerá de tu radar, aunque siga vivo y armado. Algunas luces de algunos edificios funcionan con detector de movimiento y solo se encienden cuando pasas cerca. Si hay alguien sentado en una silla, puedes pegarle una patada a la silla y hacer que se caiga al suelo. Espero que te haya gustado esta recopilación de 100 datos interesantes y curiosos de GTA V. Si te gustaría una segunda parte pero para otro GTA, dímelo aquí abajo en los comentarios. Suscríbete si es que te gustó y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Si este video te agradó, te invito a que te suscribas a mi canal justo aquí. Además de esto, si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo, te invito a que actives la campanita. Y por último, te invito a que veas el siguiente video, que estoy muy seguro que te va a gustar. Esto básicamente ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.